Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio y tengo el gusto de moderar la segunda mesa sobre rock en este primer congreso de la Asociación Peruana de Musicología. Fabiola Basso, esta es la mesa de los cambios en realidad. Fabiola Basso tuvo un problema estomacal, ayer estuvo mal, ya está mejor para los que han estado preguntando por su salud. Y bueno, igual prefirió hoy día cuidarse. Yo voy a reemplazarla en este honor de estar aquí en esta mesa. Otro cambio es que se une María de la Luz Núñez también para tener un poquito más de tiempo en las exposiciones. Mañana van a haber 6 personas, todas en una mesa. Se decidió mejor que estén aquí para que tengan un poquito más de tiempo. Y el tercer cambio es que Andrea Cabrera Villasante no estará con nosotros hoy día. Entonces, sí, varias modificaciones. Comencemos entonces con esta primera mesa presentando a Jorge Aurelio de Sousa Pacheco, licenciado en Sociología y magíster en Musicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como músico, Jorge ha integrado el staff de figuras de la música peruana como Fabiola de la Cuba, Amaris, el elenco nacional de folclore, Magali Luque, Quillari, cantautoras peruanas, etc. Quillari. Actualmente ha publicado un disco solista en lenguaje de metal progresivo con sonoridades de vientos andinos, de Sousa Project. Además, es profesor de bajo eléctrico, historia de la música y ensamble de la música de la Escuela de Música Contemporánea Master Music y profesor de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Científica del Sur. Como musicólogo ha publicado en la revista de investigación musical Antec y participó como ponente en el primer coloquio de estudiantes y egresados de musicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy Jorge nos presenta una ponencia titulada La construcción de lo andino en el imaginario musical fusión de la banda El Polen en la Lima cosmopolita de la década de 1970. Gracias. Bueno, gracias. En primer lugar, agradecer por la invitación. También yo como sociólogo es muy motivante hablar sobre música. Ya yo estudié en la Católica del 99 al 2004, así que siempre por los rabillos del ojo nos miraban cuando queríamos hablar sobre música, ¿no? Así que es muy motivante hablar ahora sobre música. Entonces, primero quiero contarles mi motivación para hacer esta ponencia. Yo soy músico, soy sociólogo, pero luego dejé la sociología y me dediqué a la música. Eso le gustó un montón a mis padres, ¿no? Entonces dejé la sociología de lado y lo que más he tocado he podido tocar es música peruana, ¿no? Yo quise ser músico por tocar heavy metal y terminé viviendo la música tocando música peruana. Entonces al momento de hacer la maestría y querer hacer una investigación y al ser la música peruana, digamos, el sustento, quise hacer algo sobre la fusión. Entonces lo que los históricos del rock en el Perú tienen una cierta convergencia es que los pioneros en estos tipos de fusiones es el Polen, ¿no? Así que me animé por eso a hablar sobre el Polen. Y entonces, cuando me acerqué a hablar del Polen, surgieron varias preguntas, ¿no? Una de las primeras eran, ¿por qué los hermanos Pereira, ¿no? Los hermanos Pereira del Polen, para los que no son de Perú, el Polen es una banda que se forma en 1969, ¿no? Que los hermanos Pereira vienen de los Chains, luego vuelven a los Drag, que son bandas del rock and roll de los 60, y luego se retiran de la música hasta que el 69 forman el Polen, ¿no? Entonces, mi primera pregunta de investigación es ¿por qué los hermanos Pereira, que provenían de una matriz rockera, buscaron vincularse con una imagen de lo andino, ¿no? Entonces, mi primera cuestión era que este grupo cosmopolita, ¿no? Perteneciente a una élite cultural limeña, ¿por qué es que se vincula una imagen de lo andino, ¿no? Esa es una de lo que quería responder. Entonces, ¿cómo se construye esa idea de lo andino en el imaginario musical que configuraba la banda El Polen? ¿Y cómo se expresa esa construcción del andino en la recreación, ¿no? musical de las bandas de la banda, ¿no? Y en la performance musical? O sea, es decir, me quería responder también por qué, digamos, en sus discos solistas hay versiones se hacen versiones de música cusqueña, ¿no? A las orillas del Vilcanota, Balicha, ¿no? Entonces, ¿por qué pasaba eso? ¿No? Y entonces, obviamente,
como provengo de la sociología, qué factores sociales, políticos y étnicos accionaron para que los miembros del Polen emprendieran en la búsqueda de esta alteridad, ¿no? Alteridad a partir del rock o la música andina, al entender una música andina, ¿no? Entre comillas, la música andina. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de esta ponencia? Es comprender cómo la banda del Polen, que ya lo dije, perteneciente a un grupo como Polita, a una élite cultural de la sociedad limeña, construyó un concepto de lo andino para integrarlo a su imaginario musical de fusión en Lima, ¿no? En las entrevistas ellos mismos proponen que ellos hacen fusión. No es un concepto que yo le he dado, sino de las entrevistas nacen de que ellos hacen fusión. Entonces, los objetivos específicos es analizar cuál es la concepción de música andina en la fusión rock, música andina del Polen, ¿no? Entonces, ¿cuál fue esa concepción? ¿Cómo se construye? Comprender, y de ahí cuál es esa concepción. Y luego explicar cómo esta percepción de lo andino en el imaginario musical de la banda se expresa en las relaciones de género, ritmos, formas y reformas musicales, así como en la instrumentación y la performance, ¿no? Por qué se usa el rondín, el violín, la mandolina, ¿no? ¿Por qué eligieron las canciones al versionar, etc. Entonces yo he visto varios factores, pero me voy a centrar en 3 factores que para mí son los primordiales, ¿no? Obviamente existen más factores, pero yo me voy a centrar en estos 3. El primero es el discurso del indigenismo en la dictadura de Juan Velasco Alvarado. Voy a hablar más tarde qué fue eso, cuál fue ese discurso indigenista, ¿no? Y cómo ese discurso indigenista se ve luego en lo musical, ¿no? Cómo se refleja, se concretiza en lo musical. Segundo, el cambio de paradigma. Esto acá me basé en el cuento fabuloso de Julio Mendívil, que a mediados del siglo XX hay un cambio de paradigma para referirse a la música hecha en el área andina. Ya no hay un cambio de paradigma, no ya se agota, digamos, el discurso incaico y se pasa a hablar sobre lo andino, ¿no? Y que eso traslucía ciertas formas de discursos de un relato tipo romance, ¿no? En que hay ciertas formas discursivas de redención del héroe, ¿no? En las cuales la imagen de la música devenía una figura victoriosa, ¿no? Ya no es una figura derrotada, sino es una figura hecha desde la victoria, ¿no? Acá va a hablar también de José María Arguedas, y es interesante cómo en sucesivas bandas de fusión es que José María Arguedas se vuelve una figura icónica, ¿no? Hay un artículo de Patricio Aliar que habla sobre eso. Ahora en este libro, acá tengo mis apuntes porque en los nombres me olvido, soy tan malo en los nombres como el amigo chileno jugando videojuegos, ¿no? Casi a ese estilo. Pero el problema es que lo difícil es que puedes jugar en videojuegos en una ponencia, es normal, pero olvidarse los nombres es más difícil, ¿no? Entonces, del libro Identidades, liderazgos y tradiciones en la música peruana, hay un artículo de Patricio Aliar que también habla cómo es importante también, él analiza a Uchpa, la Sarita y los mojarras. Entonces, en la validación de su discurso es muy importante también la figura de José María Arguedas, ¿no? Y eso también se da en el Polen. Entonces es interesante cómo extrapolar todos estos conceptos del Polen a las figuras más contemporáneas del rock fusión, digamos. Y el tercero, que también me pareció muy importante factor, es la adecuación de este discurso hippie, ¿no? En la convulsión peruana de la época, los 70, que vendía en lo andino el factor perfecto para esta resignificación, ¿no? Y también, obviamente, esto viene con el uso de alucinógenos, que en la parte musical veo como hay dilatación de los tiempos, ¿no? Otras formas que también voy a describir en lo largo de la ponencia, ¿no? Y esto se da para que haya nuevas exploraciones sonoras y transformaciones musicales, ¿no? He querido en esta parte ver toda mi parte sociológica, pero también la parte musical, ¿no? ¿Cómo es que se formó ese nuevo sonido del Polen, ¿no? Obviamente voy a explicar, si me alcanza el tiempo de los 15 minutos, la influencia del rock progresivo, de la psicodelia, de lo latinoamericano, ¿no? Hay para el sonido final del Polen. Entonces, lo primero, y acá me voy a basar en el clásico, como sociólogo casi es un libro para nosotros, una Biblia, es el Desborde Popular de José Matos Mar, para explicar cómo ella habla que en los 50 se comienzan a configurar los elementos esenciales de la sociedad que caracterizan a la sociedad peruana, ¿no? Comienzan estas migraciones a partir de los 50 del campo a la ciudad y se inicia un contacto e interacción entre estas tradiciones, entre las distintas tradiciones del Perú, en este caso la criolla y lo andino, ¿no? Entonces, se inician nuevas luchas, nuevos reclamos, y el Estado criollo no se da abasto para estas nuevas luchas, para estos nuevos reclamos, y entonces, y no son los núcleos políticos de clase media que van a liderar esto, sino que son los representantes de las Fuerzas Armadas, que tienen ese instrumento del Estado, ¿no?
que antes eran validadas para mantener el orden por las clases dominantes, pero ahora a partir de herramientas ideológicas y un lenguaje tecnocrático, ¿no? Me refiero a la dictadura de Juan Velasco Alvarado, por ejemplo, el lenguaje tecnocrático me refiero a lo que es la reforma agraria, la oficialización de quechua, el reconocimiento de la diversidad cultural, ¿no? Y todo esto sumado a la difusión de un planteamiento ideológico nacionalista, ¿no? Y entonces José Matos Mar propone que hay una dualidad hispánico-indígena en términos de una alternativa de identificación, es decir, lo alienante como lo extranjero y el romanticismo incásico. Entonces, y ahora, para saber cuáles fueron esas dos formas digamos, del planteamiento del indigenismo en Velasco Alvarado, me baso en el sociólogo Juan Martín Sánchez, en su artículo llamado Indigenismo bifronte en el gobierno peruano, la ambivalente historia del indigenismo, que habla que hay dos enfoques dentro del indigenismo. El primero, que es que habla de que da énfasis en el carácter mayoritariamente prehispánico de la composición demográfica del Perú, que sin embargo no corresponde con la composición política, económica y cultural de la República. Entonces, en ese sentido, el Estado peruano sería beligerante en esta historia y él no se podía esperar mayores soluciones. Entonces, estas soluciones vendrían de reformas estructurales o de la revolución. Y un segundo enfoque que parte de los discursos paternalistas, ¿no? Que comienza a partir de acabada la Guerra del Pacífico, y que habla que se vería al indígena como un ciudadano de segunda clase en el cual estaba marginado, relegado y que había ayudarlo a partir de discursos paternalistas para que formen parte de la nación peruana. Y ahora lo que me interesa ver es cómo esto se ve reflejado en la música. Entonces, hablo que este movimiento indigenista en lo musical cumple una doble labor. La primera es la reivindicación de las culturas indígenas en la conformación de la nación, y la segunda es una reconstrucción mitológica nostálgica de un pasado precolonial que logró llamar la atención en el desarrollo de una música popular peruana, principalmente andina e indigenista, ¿no? O sea, propongo que la visión de lo andino del polen ha sido idealizada y romantizada, ¿no? A partir de primero, estoy partiendo de las formas de Velasco Alvarado en el indigenismo y también cómo esto parte en lo musical, ¿no? Entonces, estos discursos del indigenista afectan la posición de los músicos nacionales desde el punto de vista del idealismo identitario, ¿no? Y además de buscar identificarse con un discurso mitológico nacional en base a estereotipos culturales, ¿no? Digamos, y símbolos publicitarios de nación desarrollados de diferentes momentos de nuestra historia, ¿no? Esto se ha visto, por ejemplo, había leído artículos, ¿no? Incas sí, indios no, ¿no? Incas sí, poblador andino no. O sea, es como mientras más el poblador andino sea un personaje de museo, es aceptado, ¿no? Y eso es complicado porque vemos el músico desde una lejanía cultural y geográfica, se relaciona con un pasado intacto, que ellos creen que es un pasado intacto y puro, ¿no? Entonces, eso es lo peligroso en esta visión, ¿no? Entonces, acá, este segundo, digamos, factor es el cambio de paradigma y la invención de la música andina, ¿no? Acá, como lo dije en mi introducción, me baso en Julio Mendívil en Cuentos Fabulosos, ¿no? Y cómo a mediados del siglo XX el concepto de música andina para referirse a la música en los Andes cambia, no se desgasta y se forman otros discursos en función de lo andino y ya no en base a lo incaico. Pero estos discursos tenían un carácter común realista, pero eran vistos de una forma de tipo romance, ¿no? Sobre todo lo que cambia es la trama, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, esto forma de la relación heroica. O sea, la música andina se convierte como una forma de redención heroica, ¿no? Del héroe triunfante, y se convierte en una música ensalzada, admirable y digna de orgullo, ¿no? Ahí es lo que hablé, ¿no? Cómo esto aparece a partir también de José María Arguedas, ¿no? Y cómo esta figura de José María Arguedas ha sido un ícono en todos los grupos de fusión, no solamente en el polen, sino en los grupos que vienen después. Y por último, un factor también muy importante que yo encontré en este estudio es tanto el hipismo, ¿no? Que lo he puesto como contracultura, hipismo y alucinógenos en lo musical,
¿no? Como el hipismo visto como una posición antihegemónica, ¿no? Un movimiento que se cimentaba en la expresión comunitaria tribal como forma alternativa en las estructuras formales de una sociedad burguesa de entonces, ¿no? Y esta exploración a partir de los alucinógenos que traía el hipismo, lo que trae son nuevas sonoridades y estructuras distendidas a partir de una experiencia con la dilatación en el tiempo y alteraciones en la percepción, ¿no? Todo esto hace que a partir ya de lo sonoro que el polen tenga un sonido distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se recrea el hipismo a la realidad peruana, ¿no? Entonces, el polen, que es un heredero, el heredero hipismo, ve un hipismo esencial, el andino, ¿no? Es adoptar ese espíritu, experimenta la necesidad de construir una identidad comunitaria, colectiva y tribal, y encuentra en el andino esa forma de hipismo esencial, una vía de apropiación y resignificación del hipismo, ¿no? Entonces, esto generó que una reinterpretación y adecuación al entorno nacional en lo que el andino constituía una parte importante, ¿no? Entonces, acá lo que quiero, acá ya voy a lo sonoro, ¿no? Digamos, las formas que para mí comienzan, los factores ya se ve reflejado en lo sonoro, en lo musical, ¿no? He denominado la invasión británica y el progresivo, ¿no? Ellos hablan del progresivo, de la psicodelia, también hablo de la música de Coliseo, ¿no? Y también el concepto de lo latinoamericano, ¿no? Entonces, ahí pongo en el PPT las características, ¿no? Del sonoro, estas características que vienen del progresivo y de la psicodelia, ¿no? Como estas separaciones sonoras de timbre, las atmósferas sonoras, la duración de los temas. Hay temas del polen que duran 11 minutos, temas que duran 13 minutos, eso no estaba en el rock nacional, ¿no? No sabía esa duración en el tema, ¿no? La tendencia en prescindir la división formal entre versos y estribillos, la estética de una búsqueda de exploración e innovación en lo visual y en lo musical, y la unión de la pieza musical en secciones eléctricas con secciones acústicas, y el empleo, entre comillas, de instrumentos clásicos, ¿no? Ahí vemos el violonchelo que usa mucho el polen. Y en la música andina, que denominó música del Coliseo, son los estudios regionales andinos que empezaron a desplazar las versiones estilizadas de la música inca que se había inventado y impuesto una intelectualidad citadina nacionalista en las décadas anteriores a la música criolla. Entonces aparecen músicas regionales, ¿no? Y el latinoamericanismo, que fue un concepto que se instaló en el imaginario musical latinoamericano y europeo, de una supuesta música andina que no ha sido ni andina ni en su práctica ni en su concepción, ¿no? Acá ha sido a Juan Pablo González, produciendo la marginalización de los propios sectores indígenas y cosmopolitas del andino. Ahora sí. Entonces acá podemos ver una imagen del polen, digamos, con un vestuario propio de la música andina, ¿no? El bombo, las guitarras, ¿no? Las quenas y los ponchos, ¿no? Pero en el caso del polen, así como la música latinoamericana, el polen, su música no fue expresamente andina en cuanto a su raíz y su forma práctica, ¿no? Ya que su fusión de rock no fue pensada para un circuito andino, sino para un circuito barranquino y miraflorino en Lima, y que la concepción de los miembros del polen fue aquella correspondiente a una clase media alta, costeña y capitalista, ¿no? Entonces acá muestro las dos portadas de los álbumes del polen. El primero es el Cholo, que fue la música original de la banda, ¿no? de la banda de la película El Cholo. Acá podemos ver, por ejemplo, lo que hablaba la música La Flor, de 11 minutos 32 segundos, y también, por ejemplo, en Fuera de la Ciudad, el tema Hijo del Sol, ¿no? De 13 minutos. También podemos ver la parte estética, ¿no? Propia del hipismo en la portada. Y ahora quería hablarles, ya para concluir, es cómo es que se toma tanto para el sonido del polen de diversos factores, desde lo que estoy proponiendo, desde digamos, la matriz rockera, la matriz regional y la matriz del latinoamericanismo, ¿no? Entonces, la lírica de ambos discos son temas bucólicos, cósmicos, con letras surrealistas, ¿no? Propias del hipismo y de la experimentación con alucinógenos, pero como temáticas andinas, ¿no? Como el tema El Hijo del Sol. Entonces, también uso de instrumentos representativos de la música cusqueña, como la mandolina, el violín, el arpa, el rondín,
así como 2 grabaciones del folclore cusqueño, Los Huaynos Balicha y A las orillas del Vilcanota, ¿no? Esto se puede explicar su viaje al Cusco en 1970, ¿no? Ellos validan, digamos, este sonido a partir de un viaje que hicieron de 3 meses al Cusco, ¿no? Ese fue el discurso de validación a partir de esto, para ellos tener, digamos, un conocimiento del andino, ¿no? En este viaje de 3 meses al Cusco. Entonces, quiero ver también las partes de las reformas y contrarreformas musicales, ¿no? Ellos a partir de partir de una matriz rockera. Entonces hay la idea de una ruptura e innovación radical a partir de atmósferas sonoras, exploraciones rítmicas y de timbres, ¿no? Y la duración de los temas y la tendencia a prescindir de cualquier división formal entre versos y estribillos, ¿no? Una estética de la búsqueda que viene del progresivo, de la experimentación, exploración e innovación en lo visual y en lo musical, ¿no? Uso de instrumentos como el violonchelo, con el cual se realizan acompañamientos a la melodía al unísono, lo cual en el ámbito tradicional son generalmente duplicaciones a la voz con las quenas. También para enfatizar en lo rítmico emplearon el bongó, la pandereta y la batería, instrumentos no convencionales en la música andina. Y si bien hay una incursión en lo étnico, se deja de lado los sonidos característicos de instrumentos que no están en la afinación 440, como los aerófonos, el pinquillo, el clarín, ya que no pueden ser combinados con instrumentos de rock como la guitarra, el teclado y el bajo. Entonces, como conclusión, a la pregunta ¿por qué un grupo musical cosmopolita como el Polen construyó un concepto del andino para su imaginario musical fusión? La primera respuesta, conclusión, es que la práctica del hipismo en los miembros del Polen los llevó a una valoración de la vida en comunidad y un modelo tribal del nativo americano. Esto hizo que se adecúen y reinterpreten este discurso a la realidad peruana, viendo en el andino el factor perfecto para esta resignificación. Y a partir de este discurso del indigenismo, este doble discurso del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que cumple un doble rol, ¿no? La identificación con culturas indígenas en la conformación de la nación y la reconstrucción mitológica nostálgica de un pasado precolonial. Este discurso llamó la atención a los miembros del Polen y reforzó la idealización del andino como búsqueda identitaria, asumiendo sus integrantes el uso de estereotipos culturales a partir de una reconstrucción idealizada y romantizada de lo andino. Y por tercero, para validar su discurso andino, entre comillas, el Polen asumió su visita al Cusco, ciudad vista como la capital del gran imperio incaico, como su espacio de contacto con la música andina, visita que duró 3 meses. En los discos analizados existen 2 canciones pertenecientes al folclore cusqueño, Balicha y A las orillas del Vilcanota, además de incluir instrumentación, mandolinas, arpas, violín, rondín, como instrumentos característicos de la música cusqueña. Así, en su imaginario musical fusión, la banda del Polen construye la representación de una música andina a partir de su contacto simbólico con la música cusqueña. Es todo. Gracias. Ha sido bajista de más de 30 bandas, entre las cuales destacan Pluk Pluk y El Aire. Camilo es fundador del Centro de Investigación de las Artes, CEDINA, en honor a su madre, la musicóloga y muy recordada por todos, estoy seguro, Chalena Vázquez. Ha ganado convocatorias como Ibermúsicas, Startup Perú y Mixur. Y ha brindado ponencias sobre antropología de la música y gestión cultural en Cuba, México, Colombia y Chile. Camilo ha participado en la producción de festivales de toda escala, donde destacan los Juegos Panamericanos Lima 2019. Finalmente ha sido coordinador de Industrias Culturales para la Municipalidad de Lima y especialista de música para el MINCUL. Actualmente es especialista en Industrias Culturales y Artes para dicha institución, profesor en el programa de Gestión Cultural en el Museo de Arte de Lima y nos presenta una ponencia titulada Rasgos de Identidad Peruana en el Sistema de Festivales de Rock en Lima. Gracias, Camilo. Gracias a ti. Es decir, Capac, porque siempre la Q en Runasimi es como si fuera J, recordemos, hablando de nuestros rasgos de identidad. Bueno, muchísimas gracias. Voy a mantenerme aquí, en tanto son 2 micrófonos y moverme será complicado. Es un profundo placer compartir con ustedes a muchos niveles. Voy a tratar de ir muy rápido, puesto que hay bastante información. Podríamos haber discutido de muchas otras cosas con este colectivo humano, pero en este caso quisiera ir a este fenómeno que resulta particularmente relevante y quiero retomar varias de las ideas que se han propuesto a lo largo de las mesas, incluso una que se planteó retomando algo que ha propuesto nuestro querido Julio Mendívil, acerca de cuánto la fusión pasa a ser una
una pauta, una norma, una tendencia general, cuánto puedes tener el desarrollo de sus respectivos contextos de los lenguajes tradicionales. Y este fenómeno que aparece muy extraño, muy en medio de todo ello, en donde se dan estas nuevas dinámicas de constitución dentro de organizaciones artísticas protagonistas, dentro de las escenas alternas o alternativas que han crecido en escala masificándose. Entonces, voy a llevarles por algunos conceptos fundamentales para poder avanzar en ello. Vamos a revisar en principio los mismos festivales, los mismos casos de festivales y bandas emblemáticas que marcan el concepto de fusión o cómo la fusión tiene alguna presencia, la fusión, hibridación, diversas maneras en cómo la fusión se expresa. Entonces, primero, a lo largo de la historia del rock peruano tenemos varias etapas y es particular que la primera banda de rock peruano y la primera canción emblemática del mismo, efectivamente lo que haga es ya de por sí un tipo de fusión. Que es, oh, va a ocurrir otra vez, lo siento. Intenté estar en la puerta y parecía que todo estaba cargando bien. El hecho es que la primera banda de fusión, Los Incas Modernos, tiene como primer single El Carnavalito, que es una versión del carnaval arequipeño, mezclada con el surf rock al estilo de The Ventures. Entonces, nuestra primera banda de rock es ya de por sí una banda que realiza ejercicios de fusión, si bien no es lo único que realizan. Los Yorks declaran, siendo una generación posterior, y esto lo dice Carlos Mondalvo cuando entrevista a la banda para prepararse a interpretar al cantante Pablo Luna en la película Rock and Roll 68, que Walter Paz, el guitarrista, le dice: yo le pongo pentatónica a mi guitarra porque soy serrano, sobrino. Así de concreto, así de orgulloso. Y de ahí pasamos a esta etapa de reconocimiento de la identidad a partir de la consecuencia con una exploración del hipismo, de lo lisérgico, de la psicodelia, y que se da en torno a Barranco y se da en torno a núcleos familiares, ¿no? Los hermanos Pereira siguen siendo parte de ese ecosistema y seguimos participando en comunidad con toda esa familia. Es particular el caso de Miki González y su relación con la familia Bayumbrosio, que es justamente el padre de quien hablábamos en el caso de Yana Runa, y de la manera como ellos los incorporan sin que sea ajeno a la exotización, pero sin embargo ellos abrazan la visibilidad, la oportunidad laboral, incluso en sus fiestas de cumpleaños celebran con mucho orgullo las canciones de Miki González que les mencionan dentro de la familia Bayumbrosio, que son portadores del atajo de negritos de la danza de Negritos del Carmen. Entonces, este núcleo 1992, y planteamos un hito histórico en el 92, porque ocurre que junto con la captura de Abimael Guzmán y el desarrollo de las nuevas señales televisivas, se da este fenómeno de la telenovela Los de Arriba y Los de Abajo, que tiene como single la telenovela más popular del momento. Tenía como canción introductoria, como canción de apertura, una versión de Triciclo Perú que incluye a su vez, ¿no?, una cita a Alma, Corazón y Vida, y esa canción se volvió radicalmente emblemática hasta el punto que la siguen tocando 3 veces por concierto hasta la actualidad. Entonces, esta tradición del agustino, ¿no?, de que tiene a los Mojarras, a la Sonora del Amparo Prodigioso y posteriormente otras bandas influenciadas por este dúo creativo que es poético, que reflexiona y que logra incorporar elementos de ska con huayno, de punk con tradiciones del Valle del Mantaro en particular, sí, con Santiago específicamente, ¿no? Puedes tener punk con Santiago, incluso en algunos casos, hip hop con funk, etc. Entonces la Sonora del Amparo Prodigioso entrenaba músicos que luego eran reclutados por los Mojarras, que ya tenían la visibilidad, la máxima visibilidad por participar de espacios televisivos. En paralelo, siguiendo la tradición barranquina y en ese caso con enseñanza en los Reyes Rojos por parte de la familia Bayumbrosio, aparece la Pura Purita, que luego tendría integrantes de La Mente y de Nova Lima, en el eje más bien que se va hacia Barranco, es el lado más hegemónico de la ciudad capital. Entonces, después de la gira en Alemania, se separan los Mojarras y se desarrolla La Sarita, fundada por los mismos músicos, en particular con el liderazgo de Martín Choi, que es uno de los primeros que realiza esta síntesis de investigación de las guitarras eléctricas,
que tuvo como antecesor a Quique Larrea, que actualmente radica en Francia. Entonces, en paralelo ocurre algo particular, que es que uno de los principales productores y profesores de batería, Mino Mele, incentiva a que Manuel Chaprado desarrolle un ensamble instrumental de rock, siendo Manuel Chaprado, junto con Raúl García Zárate, uno de nuestros principales y emblemáticos guitarristas de la tradición acústica, sobre todo de Ayacucho. Entonces, se da esa nueva tendencia. Como podemos ver, hay dos ejes claros, ¿no? Lo andino, lo afro, y la chicha en torno al agustino, puesto que el agustino es la ruta hacia la carretera central, que es de donde vienen buena parte de estos sonidos. Entonces ocurre algo particular en torno al 2007, y son dos fenómenos paralelos. Se acaba lo que llamo la masificación de la escena subterránea, se da el cambio de pautas legales a través de las cuales comienzan a llegar más artistas internacionales y comienzan los megaconciertos con la ley de conciertos planteada por Luciano León. Y ocurre que Bareto, siendo una banda fundada con la motivación de hacer reggae y ska, es requerida por sus propios distribuidores de discos a que lo que ellos realizaban como un cover, como una sesión de covers en homenaje a Juaneco, al legendario ensamble de cumbia psicodélica de la Amazonía, lo volvieran un disco como tal. Eso desencadena un fenómeno que nadie pudo medir. Y a su vez, en paralelo, se dan otras agrupaciones más pequeñas, como La Mente, que siguiera creciendo en adelante, que se autodenominó Electropical, los Chapilacs, que justamente nacen y radican en esta ciudad, y Barrio Calavera, que proviene de una extracción netamente migrante que combinan personas de Iquitos, como de Huancayo, que actualmente viven en Puente Piedra y que son amazónicos, afroperuanos, andinos, afroandinos, etc. De ahí tenemos una siguiente generación marcada por estos dos grupos, Olaya Sound System y La Nueva Invasión, que son más jóvenes y desarrollan vínculos también con estas guitarras que veremos a continuación. Y hay un fenómeno particular en lo que llamo ya la profesionalización de la autogestión, en donde ocurre que comenzamos a tener egresados de las escuelas profesionales de música, lo cual reconfigura en alguna medida este escenario de autogestión. Y a su vez aparece un fenómeno importante que, si bien no está en estricto dentro del rock, es pertinente mencionar, que es la incorporación de propuestas de global bass, como es el caso de Dengue Dengue Dengue, a la escena internacional, radicando ellos actualmente en Berlín y tocando pues hasta en Tokio y siendo uno de nuestros proyectos más importantes, junto con Nova Lima. Entonces, en estricto, los proyectos peruanos independientes de mayor alcance internacional son de fusión. Los festivales, y en ese caso sí creo pertinente y les comparto, ¿no? Porque es una de las aplicaciones de nuestra disciplina, la gestión pública. Esta es una definición que estoy haciendo de festivales, que es operativa. Está en desarrollo todavía, entonces, pero la estoy planteando como las herramientas de gestión que trabajo, de gestión pública en las que trabajo. Los festivales son una forma de mediación cultural que potencia la masividad de ciertos contenidos mediante experiencias distintivas, sean cuantitativamente por su escala o cantidad de actividades, o cualitativamente por sus características especiales. Para que un evento sea considerado un festival, debe contar con diversidad de actos o presentaciones o de actividades en un tiempo de duración prolongado. Puede estar enfocado en un acto particular, como los festivales de cine, danza o música, o temática, como los festivales de culinaria, o integrarse con diversas disciplinas. Los festivales son formatos de eventos que fomentan el desarrollo turístico económico, al mismo tiempo que afirman la identidad y desarrollo humano de las comunidades que participan en ellos, fortaleciendo la cohesión de la sociedad. Son en estricto eventos rituales extraordinarios que se distinguen de las actividades cotidianas, es decir, es la dimensión urbana de lo que en otro tiempo hubiera sido un aspecto más carnavalesco. Entonces, esto lo estoy desarrollando para que lo puedan tener funcionarios públicos a lo largo del país, y está pensado en la lógica de gestión por resultados. Esa es la lógica en la que está enunciada esa definición de festivales. Entonces, hay un avance progresivo de las músicas del Perú que pasan de ser exotizadas o presentadas como algo particular a ser protagónicas a lo largo del tiempo. Los festivales, el Festival de Ancón, por ejemplo, presenta cantantes de música criolla junto con Almendra de Luis Alberto Spinetta, un nivel de convivencia. Los festivales Incarrí fueron un fenómeno particular durante el gobierno de las Fuerzas Armadas, en donde por primera vez mucha gente, incluso me he encontrado con artistas que dijeron que solamente han venido a Lima para los encuentros Incarrí, danzantes de tijeras, de Huancavelica, por ejemplo. De ahí ocurre algo particular. El evento más emblemático de la escena subterránea de los 80, que es el Rock en el Río Rímac, en el cual termina en balacera cuando Narcosis canta Sucio Policía, es organizado por el Negro Acosta, quenista afroperuano del pueblo del barrio. Entonces, no se imaginaría uno que es el gestor de ello, es integrante de uno de los principales grupos de fusión.
que además ya cumplió 40 años. Entonces, el Agustí Rock es una institución de la fusión, en tanto el barrio del Agustino es fundado por migrantes de Ayacucho en su mayoría, y en donde el metal, la chicha y la cumbia conviven hasta la actualidad cotidianamente. A partir de desarrollar festivales comunitarios, que nunca se supo cuál fue el primero, por eso empiezan desde el segundo, desde 1969, desarrollan este festival que con el correlato local del fenómeno global de la música alternativa llega a tener alto nivel de masividad, es decir, lo presentan como nuestro Woodstock en un momento en los 90s. Pero lo que ocurre es que el festival hito, y que sigue siendo el hito de la escena subterránea o alternativa, es que en 1998 ocurre uno de los peores fenómenos del niño que hayamos tenido, y se realiza un festival con bandas supuestamente no comerciales que reúnen a 10.000 personas y consiguen 10 toneladas de donaciones, entre las cuales participaban la Liga del Sueño, que es una banda de fusión en estricto, donde también hay personalidades de la familia Bayumbrosio. La Pura Purita debió participar, no entró en ese caso la Liga del Sueño, pero de nuevo son una presencia anecdótica, y tuvo un protagonista que es La Sarita, como nueva banda emergente, que se comenzó a poner en una posición privilegiada en ese momento. Aparece en paralelo los festivales de lo que llamamos Chiquipunk, luego siguen el Agustinazo se divide, vamos a tratar un poco más rápido. La Cumbre de los Pueblos se realiza aquí, lo cual tiene una potente dimensión política, y ocurre que quienes son gestoras de movimientos sociales también conviven con estas agrupaciones musicales, y creo yo que se ven directamente influenciadas por ellas. Podríamos preguntarnos cuánto que la conciencia política de una clase media alta limeña fuera, que la moda del momento fuera estar en contra del sistema para esa clase media alta, puede haber tenido algo que ver con el apoyo de esa clase media alta hacia la Marcha de los Cuatro Suyos, por ejemplo. Cosa que no hemos visto en recientes manifestaciones, puesto que no hay influencia semejante o insumos culturales que nos permitan desarrollar esas formas de conciencia crítica. Entonces, en las décadas más cercanas, tenemos el desarrollo del Festival del Cajón, que tiene toda una institucionalidad y una profesionalización, y está marcadamente por un componente afro, que tuvo a la nueva versión de La Sarita en una de sus últimas ediciones. Y aparece este fenómeno que, para hablarlo rápido, vamos a plantearlo como: tenemos a Selvámonos, tenemos a los festivales públicos, tenemos a los festivales públicos, que son Cultura Viva, Lima Vive Rock, Cultura Libre, Una Sola Fuerza, y de ahí la batalla de Selvámonos contra Immortal. Por eso dice versus. Entonces, aquí ocurre algo muy particular, y vamos a avanzar, mantengámonos con esa idea de cómo, de Selvámonos en adelante, las bandas de fusión, y lo que Fiorella Montero ha analizado como estas bandas hegemónicas que descubren la fusión y se encuentran a sí mismos en ella, comienzan a tener un vertiginoso protagonismo hasta antes de pandemia. Entonces, considero que hay una reconfiguración del imaginario como nación a partir de varios procesos sociopolíticos, en este caso, que permiten que se dé este fenómeno y que dialogan con ello. Por un lado, lo que hablábamos de esta Marcha de los Cuatro Suyos, respaldada por la clase media, el ascenso de un Alejandro Toledo como presidente, con una posición de si es andino el presidente, cambian tus valoraciones también, la creación del Ministerio de Cultura, que tal vez ahora lo damos por sentado, pero en el momento realmente ha sido un fenómeno. Y esto es fundamental, aunque podría parecer superficial desde otros contextos, que es el impulso comercial de la gastronomía como política de Estado y el vínculo de esa gastronomía hacia nuestra identidad. A su vez, ha habido una primavera de la gestión cultural durante el gobierno de Susana Villarán en la alcaldía de Lima, y desde ese momento hasta hace poco hemos tenido prácticamente una década de festivales públicos gratuitos. El detalle es que en esos festivales públicos gratuitos se ha priorizado justamente estas bandas de fusión. Más allá de hacer un juicio de valor al respecto, eso es lo que ocurrió, ¿no? Durante el fenómeno del programa Cultura Viva para la Nueva Lima, se presentaban a lo largo de toda la periferia agrupaciones como los Chapilax, Olaya Sound System, La Nueva Evasión, Bareto, lo cual hacía que se ampliara el público más allá del núcleo Barranco Miraflores. Otros factores que más bien son socioeconómicos y musicales es cómo se fue transformando la ciudad capital y cómo se fue reconfigurando en una periferia potente. Ya no es una periferia pobre, es una periferia estigmatizada, pero no es una periferia pobre. Sin embargo, no participaba la fusión plenamente, sino que teníamos festivales del llamado Chiquipunk, mezclado con New Metal, etc. Pero ocurre, y en ese caso
varios somos parte de ese fenómeno, hay una nueva juventud adulta de origen migrante, orgullosamente popular, con educación superior y movilidad social hacia distritos hegemónicos. Es decir, aparecemos los orgullosos de ser provincianos, las personas orgullosas de serlo, o que no tienen vergüenza de que sus padres lo sean, o que necesitamos ejercer eso de otra manera. A su vez, como les decía, ¿no? De la masificación de la escena subterránea pasamos a la profesionalización de la autogestión, en la cual los mismos artistas asumen sus procesos de producción, y ocurre que actualmente vivimos este caso muy particular de que quienes la sufrieron durante décadas autogestivamente, produciendo sus propios eventos, cuando salen los egresados de las escuelas de música, son los independientes quienes contratan a los profesionales, sin que ellos hayan sido quienes hayan estudiado música profesionalmente, porque efectivamente han desarrollado herramientas de gestión cultural autodidácticamente en la cancha. Entonces, creo que hay una, bueno, y está marcada, está clarísima, una transformación de la apreciación de la música popular históricamente despreciada, en particular la chicha. Nuestra querida Fiorella Montero nos cuenta que en los últimos años la fusión intercultural en Lima ha ido creciendo hasta convertirse en un género musical nacional portador y visibilizador de interacciones intersociales e interétnicas, las cuales retan la segregación cultural sistemática de la sociedad peruana. Esta música brinda espacios donde los jóvenes de clases altas tradicionales retan sus roles históricos antagonistas y buscan la trascendencia cultural y el significado espiritual, con el fin de hallar sus propias tradiciones culturales, un concepto propio de lo sagrado y de ellos mismos. Es decir, buscan encontrarse a través de la música. Y están refiriendo concretamente a agrupaciones como, por ejemplo, La Mente, que es parte de las agrupaciones que analizamos hoy. Esa es una primera etapa alrededor del 2005 al 2007, que luego, perdón, de 2007 al 2009, que luego continúa analizando Jorge Olazo, que ha sido percusionista de Bareto. Y él nos plantea que gracias tanto a la propuesta musical de estos grupos como a sus mecanismos de autogestión, la escena de cumbia fusión ha sido agente para un cambio de percepción respecto a la cumbia, tanto en el público joven consumidor como en los empresarios organizadores de los festivales masivos dirigidos a ese público. Lo que para algunos puede verse como una consecuencia natural del desarrollo del mercado de música en vivo, en realidad ha pasado por el accionar de un grupo de músicos que se atrevió a cambiar los códigos con los que habían sido criados, algo que marca un camino de esperanza en un sector de la música peruana como generador de cambio social. Esta es la percepción de Olazo sobre estas bandas que están entre Surco, El Agustino y Barranco, que desarrollan esta propuesta, concretamente la Sound System y en su momento la Nueva Invasión. Yo me pregunto, luego de ese proceso de descubrimiento de las músicas tropicales por parte de las clases hegemónicas y su posterior abandono en pos del global bass o del reggae pop, se reubican oferta y demanda. El trabajo de autogestión de algunas bandas, así como su participación en eventos gratuitos en espacio público, permite la integración de agrupaciones de cumbia tradicional a festivales masivos y el ampliar la base de público posibilita la sostenibilidad de ellos mismos. Es decir, cuando los alternativos jalan a los cumbiamberos, se vuelve un universo mayor de público, posibilitando que los eventos sean sostenibles. Por eso es que ahora podemos tener a Rapper School junto con Santa Madero, cerrando con los Chapis en Perú Independiente. Entonces, paradójicamente, se consume chicha en el rock ejecutada no por bandas de chicha, sino por bandas de base reggae, lo cual es coherente con esta lógica de roots music. Pero entonces cabe preguntarnos cuáles son los elementos peruanos en todo esto. Tenemos a La Mente, en este caso sí, bueno, tenemos a La Mente, tenemos a Barro Calavera, tenemos a Laya Sound System y tenemos que jalar a mi parlante para que suenen los ejemplos musicales en este caso. Entonces, construcción de imaginarios propios, o sea, estas bandas desarrollan construcciones de sus propios imaginarios, electropical, el sonido popular, ¿no? Alegres pero rebeldes, ¿no? Y cosas a las que ellos vinculan. Desarrollan una identidad de banda propia, discursos en las letras, vestuario e indumentaria, un desarrollo particular de una percusión tropical en la cual los patrones de la cumbia se vinculan con los patrones del reggae y también pueden entrar con el huayno a partir de poder utilizar los contratiempos y la integración a través de ello. Y los ornamentos guitarrísticos de la chicha, que es lo que quisiéramos ver el día de hoy, puesto que si no llegamos a este nivel, lo que estamos haciendo son estudios culturales y no musicología. Creo yo en mi modesta opinión. Entonces, voy a volar con ello. Voy a tener que hacer esto porque no están funcionando nuevamente nuestros enlacitos, pero vamos a intentarlo una vez más. Igual es una... Oh, no. Y hace un instante estaban viviendo todos. Ya, vamos a ponerles el Spotify, pero por mientras cargo el Spotify, les cuento cómo también he ido sistematizando este proceso, que es que desarrollamos hacemos las transcripciones primero,
Hemos hecho la transcripción del motivo de Cariñito. Sí, acá está. Sí está. En audio. Bueno. Lo siento. Entonces, solamente para que nuestro público nos vea cómo está. Para saber de qué estamos hablando. Nos vamos a quedar sin ejemplos. Voy a tener que transmitirles la data nada más. Entonces, encontramos ornamentos específicos de guitarra característica de la chicha, como es el caso del solo de guitarra de Cariñito. Si alguien tiene una guitarra podemos tocarlo también. De ahí, encontramos otros temas como Soy Provinciano, que son ambos, y identificamos al buscar estos elementos que todos eran hechos por el mismo arreglista y el mismo guitarrista, que es José Luis Carvalho, que vive actualmente en Estados Unidos, a quien tuve la posibilidad de entrevistar gracias al contacto con el guitarrista de Barreto. Entonces nos pusimos a buscar con Julio Casas para poder transcribirlo cuáles eran los motivos dentro de estas bandas nuevas que se parecían realmente a estos ornamentos originales. Entonces transcribimos Radio Funeral de la Mente, Jacarandá de Olaya Sound System y Cholita de Barrio Calavera, con lo cual identificamos que el motivo en común era el mordente, que es un ornamento de la guitarra barroca italiana del siglo XVIII, lo cual pudimos corroborar con comunicaciones personales con Julio Mendívil y con Camilo Pajuelo. Obviamente no imaginamos que la chicha tenga elementos de la guitarra barroca italiana del siglo XVIII. Entonces, ¿cómo así llega la guitarra barroca italiana a la chicha? Preguntémosle a quien la incorporó. Él me dice, yo como músico, como guitarrista tenía que lucirme, dar más que los demás. Entonces entré al conservatorio y aplicaba lo que aprendía. Trabajó con todas las disqueras. A su vez hay varias rutas andinas a través de las cuales llega, y para cerrar quiero citar a Melanie Plech, que indica que mediante la combinación especial de configuraciones melódicas, armónicas, texturales o rítmicas, la guitarra invoca a su carácter de símbolo, lo cual en el contexto de festival tiene la potencialidad ritual, en tanto los músicos se vuelven los oficiantes del rito. Eso, potenciado por la gestión pública, permite entrar a tallar y a negociar cuáles son los insumos para poder constituir las identidades vigentes. Entonces nada, hice análisis, hicimos matrices de todo, tenemos todas las bandas que tocaron en esos festivales durante todas sus ediciones, y en este caso ya no hubo tiempo de mostrarles esto, pero nada, lo podrán ver ya cuando tengamos las actas del festival, del congreso, y también en la revista Argentina de Musicología, donde vimos mayor detalle sobre cómo se creó cada una de estas obras. Muchísimas gracias. Seguimos entonces con María de la Luz Núñez, quien nos presenta, eso está en la siguiente, sí, nos presenta una ponencia titulada Va de Retro, la influencia del movimiento Ni Una Menos en la escena de metal peruano. María de la Luz Núñez es doble magíster en Desarrollo Humano y Artes con mención en Música. Actualmente es estudiante del doctorado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, con un proyecto de tesis sobre folk metal y masculinidades. Sus últimas publicaciones son en un artículo coescrito con investigadoras de Bolivia, Argentina y Colombia, incluido en el dossier sobre música y feminismo de la revista Trans, y un capítulo en el libro 10 historias caletas de la música juvenil peruana, editado por Hugo Lévano. También forma parte del podcast Músicas. Gracias por estar aquí, Dela. Buenas tardes, sí, con todos. Bueno, el título de mi ponencia es un poco optimista, la verdad. Me he dado cuenta después. Esto es algo nuevo que recién estoy haciendo, así que lo que voy a presentar son resultados preliminares. Empiezo definiendo escena, con una definición que da Julio en Made in Latinoamérica, que está conformada por un grupo de individuos que comparten un gusto musical común, valores y diferentes actividades musicales dentro de un área geográfica específica. Los individuos pueden funcionar en ellas de diferentes maneras, formando una jerarquía de escenas. Voy a hablar desde la perspectiva de las músicas, de los músicos, voy a hablar del metal como cultura global y de una zona específica que es el Perú, es decir, como una escena global, y además voy a hablar de jerarquías dadas por masculinidades. Sobre todo voy a hablar, me voy a centrar acá por una cuestión de tiempo, en la diferencia que se da por masculinidades del metal extremo y el metal no extremo.
Connell define masculinidades como construcciones, como prácticas sociales, culturales, históricas y encarnadas que se dan dentro de las relaciones de género. Ella es la primera en definir las masculinidades como plurales y no como una sola masculinidad, como una esencia del hombre que puede expresarse de diferentes maneras en distintas culturas, pero que parte de una sola esencia, ¿no? De la hombría, por ejemplo, ¿no? Y además considera que lo propio de las masculinidades a lo largo de la vida se define por oposición y diferenciación a lo femenino y a lo pueril. Por lo tanto, a lo inseguro, a lo pasivo, a lo que necesita cuidado. Se da una internalización, además de las normas de la masculinidad, a través de la repetición en el aprendizaje y la performance. Por lo tanto, las masculinidades no necesariamente son una imposición violenta, sino que hay todo un trabajo, ¿no? A lo largo de la vida, hay una naturalización, normalización de estas normas, de estos mandatos de masculinidad. Además, las masculinidades no son propiedades de los hombres, ya que no provienen de una corporalidad de hombre específica, sino que las mujeres también producimos y performamos masculinidades. Otro concepto que me interesa aclarar es el de masculinidades hegemónicas, ya que, según Messerschmitt, garantizan el orden patriarcal, por lo tanto la dominación de las mujeres por los hombres, y se posicionan como el ejemplo de masculinidad, creando jerarquías entre las demás masculinidades. Es decir, es la masculinidad a la que los demás hombres deberían seguir, ¿no? Deberían tener como ejemplo. Esta es una masculinidad además que es difícil de alcanzar y siempre está peleándose, siempre tiene que estar performándose, siempre tiene que estar demostrándose, ¿no? Que se tiene la hegemonía. Pero si se puede tener la hegemonía es básicamente por complicidad, ¿ya? ¿Por qué por complicidad? Porque las demás masculinidades y también feminidades o otras mujeres se quedan calladas, ¿no? No dicen nada porque pactan con esta masculinidad hegemónica al recibir beneficios patriarcales. Beneficios o privilegios, ¿no? Si yo no altero el status quo, sigo tranquila con mis privilegios. Las personas que rompen este pacto patriarcal son marginalizadas. ¿Qué pasa con el metal? Bueno, las masculinidades han estado presentes en los estudios del metal desde el comienzo, ¿no? La primera publicación de Metal Music Studies la hace Weinstein en el 91 y ella decía que el poder era el significado esencial del heavy metal, pero que el problema, aunque ella no lo dice así, es que este estaba codificado culturalmente como un rasgo masculino, yo diría exclusivamente masculino, ¿no? Una cuestión terminológica es que en todos los investigadores de los 90 y comienzos del 2000, heavy metal se utiliza para referirse tanto al subgénero heavy como al género metal en general. Entonces por eso ven ahí heavy metal, pero se refiere a todo el metal en general. Walser decía, ¿no?, que el heavy metal está moldeado por el patriarcado, que además hay variedades de misoginia y que se da una adscripción o borrado, marginalización de las mujeres. Sí. Por otro lado, Cohen decía que el metal es un espectáculo de poder masculino y que ofrece un medio musical por el cual los hombres pueden demostrar su hombría. Eso se ve reflejado en el meme que puse ahí, ¿no? Que no lo hice yo, lo tomé de un grupo de Facebook de metal y bueno, lo que dice ahí es que cuando se enteran de que me gusta el brutal death metal, soy conquistador, soy más hombre, soy más viril, ¿no? Claro, aquí estamos hablando de una masculinidad del metal en general, pero los músicos se ven obligados a performarla siempre para estar legitimados como auténticos. Los estudios en el metal han avanzado, los estudios de masculinidad en el metal han avanzado un poco. Este es un cuadro que hace la misma Weinstein y publica en el 2016. Como ven, ella ahí separa tipos de masculinidad dependiendo del subgénero y así es como se suelen estudiar ahora las masculinidades dentro de los estudios de metal, ¿no? Por subgéneros. Y además ella acá hace una división por eras y por lo mainstream y lo no mainstream. Lo no mainstream a partir de los 80 se puede entender como sinónimo de metal extremo y lo mainstream como sinónimo de metal no extremo, que básicamente se diferencian por una cuestión de mayor uso de distorsiones, tanto en instrumentos como en la voz y por tempos más acelerados. Si se dan cuenta, dentro de lo no mainstream o lo extremo aparece la exclusividad masculina e incluso la hipermasculinidad exclusiva, ¿no? Salvo en el último caso que dice playful masculinity, que yo creo que ahí debería agregarse patriarchal playful masculinity, además, o sea, al igual que en todos los casos donde dice hipermasculine exclusivity.
En realidad yo creo que todos los subgéneros del metal tienen una masculinidad patriarcal o hegemónica en este momento, y ahora voy a decir por qué, ¿no? Pero antes de eso quería mostrar este meme que me pareció bastante interesante, que tampoco lo he hecho yo, de hecho, en donde se ve, bueno, en el lado más derecho, militar, ¿no? Que es una masculinidad hegemónica bastante patriarcal, en una posición activa, ¿no? De atención, ahí con un arma, y todas las que están abajo son bandas de metal extremo. En el otro lado se ve un militar también, pero en una posición pasiva, no está activo como el otro atento, sino que está sentado viendo su celular con las piernas cruzadas. Y todas las que están abajo casi todas las que están abajo son bandas de metal no extremo. Sí, una cosa que me parece importante señalar es que Crypta, en realidad, es una banda de death metal que, por lo tanto, debería estar al otro lado. Pero ¿qué pasa? Su formación es completamente de mujeres. Entonces, por eso está al lado de lo femenino, de lo pasivo, ¿no? Algo que no voy a desarrollar acá, pero que no quería dejar de mencionar, porque no se está diciendo en Latinoamérica, es que dentro del metal también hay una jerarquización pigmentocrática e incluso de forma del cuerpo. ¿Por qué decía que en todos los subgéneros del metal hasta ahora hay masculinidades hegemónicas? Porque teniendo en cuenta el ratio de participación de mujeres músicas por cada 100 músicos, el promedio global es de 5%. Esto hecho en el 2023. ¿No? Bueno, este cuadro, este mapa se hace en base a la información que hay en Metal Archives, que es el repositorio de discos de metal más grande que existe. Uno entra ahí, ve los discos, ¿no? De cada banda y quiénes han sido los integrantes o les integrantes en cada disco, ¿no? Entonces, en base a eso se ha hecho este mapa. Y claro, yo pongo países ahí, ¿no? Porque lo que quería demostrar aquí, lo que quería mostrar es que no se trata de que el metal refleje la situación de derechos y oportunidades que tenemos las mujeres dentro de la... O sea, no hay una similitud entre los derechos y oportunidades que tenemos las mujeres en el país con la participación de las músicas dentro del metal, ¿no? Porque miren cómo está Suiza, cómo está Suecia y cómo estamos nosotros, ¿no? O sea, estamos al nivel de Suecia y sabemos que en Suecia hay mayor paridad. Ok, entonces lo que quería hacer acá era poner a prueba esta afirmación que hacen Connell y Messerschmitt de que las jerarquías de género se ven afectadas por nuevas configuraciones de la identidad y prácticas de las mujeres, especialmente entre las más jóvenes, que cada vez son más reconocidas por los hombres más jóvenes. Jerarquías de género, estamos hablando obviamente de masculinidades hegemónicas y estamos hablando de dos puntos principales. Primero, mujeres más jóvenes, que son las que cambian, ¿no? De identidad y prácticas, y segundo, edad. Mujeres jóvenes, hombres jóvenes. ¿Qué se me ocurrió para poner a prueba esto dentro de la escena de metal peruano? Mirar a Ni Una Menos. Bueno, como ustedes saben, Ni Una Menos es un colectivo, ¿no? Un movimiento que se dio desde mediados del 2016 hasta el 2018. Implica una lucha colectiva de conciencia y sentimientos en contra de la naturalización de la violencia, la injusticia y la desigualdad de las mujeres en el Perú, pero no significó una creación de una identidad feminista colectiva, sino más bien una identidad con muchas voces y agendas políticas. De hecho, eso fue lo que llevó a su separación, las distintas corrientes de feminismos que había. Uno de sus logros fue la visibilización y difusión de la violencia de género hacia las mujeres, ya que la posicionó como un tema de agenda pública, y por lo tanto también la identificación de comportamientos como violentos, como negativos y como algo que nosotras teníamos que rechazar. Y otro de sus logros fue mostrar que la violencia no era una cuestión individual, sino estructural. Por lo tanto, algo en la que todos tenemos que hacernos cargo. Por eso, Canaza y Poemape dicen en sus tesis que esto implicó, Ni Una Menos implicó una reconfiguración del poder y un empoderamiento femenino. Ok, ¿qué hice para ver si estas ideas que trajo Ni Una Menos habían calado en el metal? Fue también en base a Metal Archives, analizar el material discográfico con presencia de músicas. Pongo ahí desde el 85 hasta este año, porque en el 85 aparece la primera producción de metal con la banda Hastur. Encontré 31 bandas que tenían materiales lanzados con presencia de músicas. Encontré 11 bandas con mujeres líderes o con agencia. ¿A qué me refiero con esto? A mujeres que tienen poder de decisión dentro de las bandas, tanto en la composición, como de la producción, como de la performance, como del logo. Sus edades iban entre 19 y 38 años y solamente hay una que tiene 47 ahora, que de hecho ganó agencia a partir de los 47 años. Antes estuvo en otra banda y no la tenía.
Y luego bandas sin mujeres líderes o con agencia de 18 a 33 años, bandas con formación de mujeres en su totalidad, 3, Damonic, Estrógena y Born in the Mosh Pit. Y también, bueno, ahí pongo un asterisco porque se viene otra de Puno, muy bacán, que todavía no ha entrado a grabar. Y bueno, ahí tanto Damonic como Born in the Mosh Pit son de metal extremo. Estrógena y la que está por venir no son de metal extremo, son de heavy metal. Y bueno, 2 bandas luego con músicos de sesión. Esto es algo totalmente nuevo, que son Nat Hammer y Ariana Gosing. Como ven, incluso son bandas que tienen el nombre de ellas, ¿no? Son sus proyectos. Y una es de heavy metal, la otra es de death metal, por lo tanto de metal extremo. Da la casualidad de que estas bandas con mujeres en su totalidad y las 2 bandas con música de sesión aparecen en el 2017, que es justo el año donde Ni Una Menos está activo, ¿no? Y también, como ven, estos números que están aquí encima son los números de mujeres líderes o con agencia dentro de las bandas y aumentan a partir del 2017. Sí, aumentan. Entonces yo creo que sí hubo algún efecto en ellas, ¿no? Bueno, estas son entrevistas y resumen de resultados preliminares. Hasta ahora, de las 31 bandas he podido entrevistar a músicos de 15 bandas, 7 de metal extremo, 8 de metal no extremo, y sus edades actuales son de 35 a 56 años. Obviamente yo los entrevisté para preguntarles por su trayectoria, para preguntarles por sus proyectos, ¿no? Para preguntarles sobre su música en general y otras cosas. Y dentro de esa entrevista metía estas 2 preguntas porque no estaba segura, la verdad. Sí les decía que les iba a preguntar por la participación de las mujeres en el metal, si me iban a aceptar dar la entrevista. Entonces, la primera pregunta fue ¿por qué actualmente existen tan poca participación de mujeres músicas en la escena? No he separado las respuestas entre músicos de metal extremo y músicos de metal no extremo porque en realidad fueron las mismas. Decían que porque las mujeres no son constantes, porque no les gusta el metal, pero la mayoría, o sea, estas 2 respuestas no constantes y que no les gusta el metal no salían a la primera. Ya, tenía yo que indagar un poco más o sí, como que sí, poner un poco más de énfasis, ¿no? Pero la mayoría decía, no, ahora cada vez hay más, cada vez hay más. Y pasaban otra cosa, ¿no? Y solamente uno identificó que actualmente hay conductas machistas. Y es una pena porque este que lo identificó es uno de los músicos de sesión, por lo tanto, uno de los músicos que menos tiene contacto con la escena de metal o que menos pertenece a la escena de metal. Luego les pregunté qué ha cambiado y qué se mantiene respecto a la actitud trato hacia la participación de las músicas en los últimos 5 años. Y otra vez me seguían repitiendo, ahora hay más. Ahora hay más, ahora tú ves más chicas y eso está muy bien, yo estoy de acuerdo. Bueno, también había respuestas como que la mujer es lo más lindo que hay, ¿no? Eso, ya, bueno. Y otra me llamó la atención, ¿no? Otra respuesta que se repetía es, antes no habían por el machismo de la época. Ya, entonces sí estás aceptando que antes sí había machismo, ¿no? O sea, sí hay machismo dentro del metal, sí ha existido al menos, ¿no? Pero a la vez ellos reconocían que tenían que cuidar a las músicas, ¿no? ¿Por qué las tienes que cuidar, ¿no? O sea, si no hay machismo. Claro, una estrategia, por ejemplo, es que ellos saben que ellos son los primeros que tienen que bajar del escenario y después la chica, ¿no? Porque generalmente cuando hay bandas mixtas es una sola mujer, ella baja después. ¿Por qué? Porque los tocamientos indebidos, o bueno, previamente las metidas de mano, pasan a la hora que ellas bajan y les piden autógrafo o les piden foto, ¿no? Entonces ellos bajan primero, la rodean y ya, ¿no? la cuidan. Luego, ellos sí ahora reconocen la creatividad, la capacidad creativa y técnica de las músicas, es decir, les piden, la mayoría les piden que participe, ¿no? Y toman en cuenta su opinión. Algunos no hacen al final lo que las chicas dicen, pero de todas maneras como que es una opción ya para ellos. Y además reconocen que hay grupos que se oponen a la participación de las músicas, pero les llaman pequeños grupos de gente cerrada o los trus. Y aquí, bueno, sí hay una diferenciación, ¿no? Con los músicos de metal no extremo y los de extremo, ¿no? Porque claro, los trus son los músicos de metal extremo, ¿no? Y 3 en realidad de los de metal no extremo dieron esta respuesta, ¿no? Que eran los trus los más cerrados, los que no querían mujeres en la escena. Bueno,
Entonces, mis conclusiones preliminares son que a partir de Ni Una Menos hay pequeños cambios de valoraciones de género en la escena de metal peruano, pequeños pero importantes de tomar en cuenta. La edad no parece ser determinante cuando los hombres juzgan la participación de las músicas en el metal. La pertenencia al metal extremo o al metal no extremo no marca una diferencia sustancial en la valoración hacia las músicas. La pertenencia a la escena de metal en general, sí. Y yo creo que aquí es porque hay un pacto patriarcal metalero, ¿no? Es decir, afirmar que hay violencia implica que ellos tengan que volver sobre sus comportamientos y, por lo tanto, ver qué tan violentos están siendo y también perder privilegios en ese sentido, ¿no? Y además, los músicos entrevistados reconocen implícitamente ciertas conductas patriarcales en hombres y juzgan negativamente a los que las realizan, ¿no? O sea, por esto de que son los trus, son los grupos cerrados, ¿no? Pero tampoco lo dicen porque, otra vez, afirmarlo implicaría una reflexión sobre sus propios actos que no están dispuestos a hacer. Y también, bueno, que a partir de Ni Una Menos surgió una nueva masculinidad metalera no hegemónica, que son los músicos de sesión. Y bueno, esto ya lo dejo para una próxima presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ela, con una súper interesante ponencia sobre los aportes de miradas nuevas y necesarias a la relación entre género y metal. Pasamos entonces a preguntas del público, si es que las hay. Ahí, sí, comencemos así, así, por allá. Bueno, antes que nada, una felicitación a la mesa, me ha parecido muy buena. Voy a hacer una pregunta para Jorge, más que una pregunta, quizás un comentario. Creo tener unos años más que tú, ¿no? Y no recuerdo que el Polen haya usado el término fusión, ¿no? Entonces me quedo pensando en el Polen de los 70 y el Polen de los 90 hasta los 2000, que está todavía, ¿no? Y en lo peligroso que es cuando hacemos entrevistas en un tiempo en que los integrantes de estos grupos ya conocen la producción académica o periodística sobre ellos, cómo comienzan a asumir los términos que nosotros desde la academia les ponemos, ¿no? Lo mismo con Arguedas. Te aseguro que Arguedas no era ningún referente para el Polen cuando el Polen tocaba en los 60, los 70, ¿no? Eso es muy posterior y es producto de lo que estudió Alicia Wick, estos grupos que ella llama como neoindigenismo, ¿no? Entonces quizás podríamos afinar un poco esa diferencia entre el Polen histórico, digamos, y el Polen de Juan Luis Pereira ahora, que es un discurso completamente diferente al que tenía el Polen original, que en verdad eran los dos hermanos, nada más, ¿no? Eran, digamos, lo que sí me parece súper importante, ¿no? Y quizás por ahí sería un poco una pregunta, ¿no? Es cómo el Polen, ¿no? Reformula de alguna manera el imaginario sin ser una banda que sea escuchada, porque en los 80 era imposible encontrar un disco del Polen, ¿no? Y recién en los 90 se hacen las reediciones de los discos, ¿no? Y sin embargo, todos los que tocaban rock en el Perú hablaban del Polen como el primer grupo que, sin que lo hayamos escuchado muchas veces, ¿no? Entonces me pregunto por ahí quizás, ¿no? ¿Cómo habría que rebuscar más, ¿no? ¿Qué es lo que atrae del Polen, ¿no? Como imagen, pero a la vez el Polen nunca ha sido un grupo que tenga un público muy amplio, aún hoy en día no lo sigue siendo, ¿no? Siempre ha sido una minoría los que gustamos de su música, ¿no? ¿Y cómo confrontas tú eso, ¿no? Quizás que es una banda legendaria, pero que nadie escucha. Así como Vallejos, el poeta nacional que nadie lee, ¿no? Sí, o sea, sí completamente de acuerdo con la construcción del discurso, porque ese concepto de fusión, ¿se me escucha? Fusión fue, o sea, ya a partir de esa elaboración que ellos tienen a partir ya del Polen en los 90, ¿no? Cuando editan su tercer disco, ¿no? Ahora, ¿cómo ellos construyen, digamos, si es una banda no conocida, por qué ha sido tan importante a partir de este concepto que ellos tienen de la idealización de lo andino? Porque todas las bandas de fusión, que es lo que a mí me interesa, tienen de referentes a ellos, ¿no? O sea, si hablas con Del Pueblo del Barrio, si ellos te piden, si hablas con ellos, dicen que la principal, digamos, su principal influencia es el Polen, ¿no?
Si habla hay otras bandas de fusiones que no grabaron, como La Sonora El Amparo Prodigioso, ¿no? De los 80, también las mismas, Julio Pérez Lazarita, también, todos sus referentes son del polen, ¿no? Entonces, no es que hayan tenido muchos públicos, pero su público fueron los creadores de las bandas fusiones que siguieron, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? O sea, Julio Pérez, el mismo Cachuca de los Mojarras, todos tienen de referente a ellos, ¿no? Quizás no tenía un público masivo, pero sí los líderes, las bandas que siguieron y que proponían fusiones, sí han partido de la escucha y el discurso de ellos, ¿no? Sí, una agregadita chiquita nomás, que en un momento de la masificación de la escena subterránea, la figura más célebre era Daniel F. Y él, para evitar el fanatismo, supongo, en algún momento decía que no le gustaba que le pidieran autógrafos y que si él tuviera que pedirle autógrafo a algún músico peruano sería solamente a la gente del polen. Y ahí todos nos enteramos de qué era el polen. Felicitaciones a los tres y mi pregunta va para Dela. Me pareció bastante interesante estos avances de investigación que estás haciendo y sé que has mencionado que es inicial, pero ya que hablas de escena, quería saber también cuál es, o si tienes alguna idea, cuál es la recepción de estos grupos con mujeres, o sea, no solo de las mujeres dentro de los grupos, sino cuál es la percepción que tiene el público, ¿no? ¿Son aceptados los grupos solo de mujeres o hay críticas que vengan del público hacia las músicas? Ya. Oye, algo es que este es un trabajo que digamos, lo había enfocado de manera distinta y de hecho lo cambié la semana pasada cuando me di cuenta que íbamos a hacer, cuando yo estaba en la mesa de género, íbamos a hacer una mesa de género completamente de feminismo, ¿no? Y no quería que género se entienda como sinónimo de feminismo porque es algo lo que no estoy en contra. No estoy a favor, entonces lo cambié la semana pasada ya, entonces he borrado algunas cosas, he cambiado. Pero sí, hay cambios también en cuanto a la recepción de la música hecha por mujeres, las bandas con integrantes femeninas en metal. Antes, por ejemplo, antes de Ni Una Menos, era común que cuando las chicas subían al escenario les gritaran cosas como, aparte de mamacita y esas cosas, les gritaran como que tu enamorado te ha dado permiso para estar acá, o qué haces acá, anda, vete a la cocina, anda, lava tu calzón. Así les gritaban, ¿ya? Ahora eso es mal visto. ¿Ya? Ahora eso ya es mal visto, o sea, eso ya hay un juicio social contra eso. Entonces, los ataques ya no van por ahí. Los ataques son por redes, siguen siendo por redes. Por eso generalmente, bueno, y eso también es un cuidado que tienen los hombres con bandas con integrantes mujeres. Generalmente los hombres son los que manejan las redes, ¿ya? Para cuidarlas a ellas del hate que llega por ahí, ¿no? Y como me decían algunas de ellas, ahora el hate incluso lo hacen con IA, ¿no? Pero sí, o sea, lo que pasa es que en el metal ellas se tienen que ganar, y en el rock también creo, ¿no? Ellas se tienen que ganar la aprobación de los hombres, y de los hombres y de las mujeres, porque como decía, también hay muchas mujeres que por el pacto patriarcal van a seguir los mismos valores, entonces solamente las van a aceptar si es que los hombres las aceptan, ¿no? Entonces ellas se tienen que ganar el respeto, y cuando se ganan el respeto es que ya empiezan a consumir su música, o sea, cuando pasa un tiempo. ¿Cuánto tiempo específico? No lo sé. Pero lo distinto es que ahora las chicas que han entrado y que son líderes entran de frente a festivales. Antes costaba mucho que entraran a festivales. Ahora entran de frente, no sin problemas, porque, por ejemplo, son las primeras las que abren los festivales, no son cabeza de cartel nunca, pero igual creo que hay poquito de más apertura. Gracias. Alter, sí. Para María de la Luz, ¿fuerte? Sí. Para María de la Luz, sí. Yo quisiera saber una opinión tuya partiendo desde el rock en sí, llegando a lo que nos has hablado un poco, y el rock desde sus orígenes en el extranjero, y la figura femenina del rock, en el rock, donde históricamente siempre ha sido la mujer masculinizándose para ser parte del rock. Las rockeras más famosas se visten como rockeros, ¿no? Y hay un fenómeno actual que me llama mucho la atención, que es la banda Måneskin. Por cierto, Måneskin. Es una banda italiana que justamente acabo de googlear ahora, y el logo que ellos utilizan es la última banda de rock,
¿no? La estética que ellos utilizan es totalmente el llamado a ese rock antiguo re masculino, pero lo curioso es que tienen una bajista. Y esta bajista ha sido censurada muchas veces por mostrarse desnudos, por hacer un nipple slip. Tengo noticias acá, ¿no? Nipple slip car Italian band, Maneskin, performance short. O sea, han anulado el concierto, han tapado todo esto, ¿no? Había muchas polémicas de este tipo. Quisiera saber si es que tú este tipo de fenómenos en que la mujer juega entre estas cosas, ¿no? Como que se empodera de una cierta masculinidad, tal vez, ¿no? Porque está mostrando el desnudo. Y todo esto vino a mi mente porque ayer justamente vi un video en TikTok medio conocido, que es la bajista que se tira hacia el público, la clásica del rock. No vean el video, no es bonito. Pasan cosas feas, ¿no? Y de hecho la han criticado a ella por ser mujer y tirarse en falda. Entonces quisiera saber tu opinión sobre eso. No es el mundo del rock, pero es una banda de ahora referente de Europa que ha ganado todos los premios en MTV, para saber, ¿no?, cómo funciona. Tu opinión, gracias. Bueno, yo no investigo rock, investigo metal y ahí, o sea, claro, yo en realidad hago lo que se llama fan researching, ¿no? O sea, soy una fan que ha pasado a tener el metal de pasión a tenerlo también como objeto de estudio. Y, bueno, claro, tengo toda una... tengo que reflexionar sobre eso también, los límites que eso me da y las ventajas que me da, ¿no? También el hecho de ser mujer también dentro del metal es otro gran tema, desgraciadamente. Bueno, lo que creo es que sí, hay mujeres masculinas también. Hay un libro que te puedo recomendar, si quieres. Ahorita no recuerdo el nombre de la autora, pero sí, hay mujeres masculinas, hay mujeres... Es que ahí, o sea, tendría que verse cada caso particular, porque puede ser que las mujeres se masculinicen justamente para ganar privilegios, ¿no? Como puede ser que las mujeres se masculinicen porque les llega y así quieren vestirse, ¿no? O sea, sí, hay que ver cada caso en particular. Pero desgraciadamente, yo antes no lo creía, pero aquí recorro a Bourdieu, ¿no? Bourdieu dice que toda posición masculina te da privilegios. Yo creo que es así, ¿no? Entonces también... Sí, bueno, habría que preguntarle, habría que entrevistarle a ella. Pero sí, y siempre pasa lo mismo. Le pasa algo malo a la mujer y la culpa es de ella. Nunca va a ser de los hombres. Justamente por este pacto patriarcal, ¿no? O sea, Rita Segato, por ejemplo, habla no solamente del pacto, sino de la fratria masculina, ¿no? La fratria es esa ayuda que se dan entre los hombres, que hasta donde he podido ver vale más que nuestras vidas, ¿no? No es un ejemplo musical, pero ahorita acaba de pasar un feminicidio, ¿no? Bueno, un homicidio que al parecer es feminicidio en un restaurante en Lima, ¿no? Y salió un documental al respecto, documental, ¿no? Una noticia al respecto, y en todo el material audiovisual era para defender, ¿no?, al hombre que había cometido el crimen, y a ella prácticamente la invisibilizaba, ¿no? Entonces sí, siempre se va a apostar por los hombres. Fernando, sí, ahí atrás hay una más, sí. ¿Qué tal? Gracias por las 3 exposiciones que han estado muy interesantes. Una pregunta o comentario de repente para Camilo, también para Jorge. Camilo, los festivales que has mencionado, por ejemplo, Perú Independiente, siempre hay un grupo clásico de cumbia antiguo, ¿no? Los Chapis, los Mirlos o los Destellos, me parece. No sé si los Destellos. En todo caso, los Mirlos y los Chapis. Pero, digamos, son grupos que remiten a una época, que no han grabado temas nuevos hace tiempo, que tocan sus temas clásicos que todos conocemos, pero tengo la sensación de que se deja de lado otros grupos o otros artistas de cumbia que desde zonas periféricas siguen vivos. Es decir, parece que se ve a los Chapis o a los Mirlos, por poner un ejemplo, como objetos de museo. De repente, no sé si el término sea el adecuado, pero creo que más o menos... entiendes a lo que voy a decir, se ve como clásicos, ¿no? Como dinosaurios de la cumbia, cuando todavía hay otros grupos de cumbia. Me pongo a pensar en el caso de Chechito, que no hace temas propios, hace covers, pero tiene un estilo particular que le ha ganado algunos detractores incluso dentro del mismo género, ¿no?, de la chicha. Eso por un lado. Y a Jorge, de repente, hablaste en algún momento de que el Polen tenía una visión de algunos estereotipos de la cultura andina o de la música andina. Esos estereotipos se pueden ver todavía en algunos grupos de fusión, ¿no? Eso, gracias. Para contextualizar, Perú Independiente es una feria que también tiene un formato festival
que actualmente se desarrolla sobre todo en el Parque de la Muralla en Lima y que llega a recibir 8.000 personas, pero empezó con una feria mucho más pequeña, de locales pequeños incluso donde se realizaban fiestas y donde participaban todas las bandas que he mencionado. Entonces, es un parte de un núcleo familiar, es un negocio familiar por los padres de los integrantes de la banda Árboles, que a su vez uno de ellos, el varón de esa pareja, es parte de la tradición familiar, incluso es formado por Dimitri Manga, uno de nuestros principales especialistas en aerófonos y que incluso ha tocado en el Polen también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al ser un negocio familiar y netamente estar dedicado al mantenimiento de esa familia, el objetivo y la posición de esos personajes, de esas agrupaciones, es ser los headliners. Entonces, la lógica de promoción de artistas nuevos en ese caso no estaría aplicando porque lo que ocurre es que además esto se inserta en la dinámica de relación laboral. Entonces, y perdón por la infidencia ahí, Fernando Carol, es que logran tener o sea, la feria, lo cual hacen varias productoras. O sea, si tú tienes una periodicidad de 6 presentaciones al año, tú puedes acordar de que tengas un precio especial porque le vas a contratar varias veces a lo largo del año. Entonces, tanto los Chapis como los Mirlos, e incluso ellos ya memean al respecto y hacen bromas con el público al respecto porque le dicen, te quejas que no cambiamos de bandas, pero el ingreso es gratis, ¿no? Entonces, la lógica de ellos es, llevan a bandas que a ellos les gusta personalmente, con el que tienen buena relación, que les permiten tener una buena convocatoria, pero además que justamente por ser clásicos, llevan a un público intergeneracional que tiene una capacidad de consumo que puede ser mayor que quien va solamente a la fiesta o quien está más joven. Entonces nosotros hemos podido ver a señoras adultas mayores felices bailando con los Mirlos y con los Chapis, o incluso esperando a los Mirlos y a los Chapis descubrir a las nuevas bandas peruanas que no son las bandas de periferia, sino son las bandas más bien vinculadas a la producción del evento. Porque eso también es otra cosa, o sea, nosotros no tenemos instancias o sea, la cadena de valor está rota. Producción, distribución, consumo, ¿quién accede a los medios de distribución? A la radio, ya sabemos lo complejo que es, eso da para un congreso en sí mismo. Pero entonces, en este caso, se desarrolla la feria como medio de distribución de la propuesta de ellos, no solamente musical, sino también como artistas visuales, puesto que son de las personas que han desarrollado la plástica hacia la indumentaria. Entonces, la razón por la que tienes esos headliners a esos personajes y no a otros alternativos es para justamente poder asegurar. Y a su vez también sabemos, en el caso específico que has planteado, de que no es lo mismo trabajar con el lado de la música tropical y de la chicha, que puede ser peligroso, abiertamente peligroso, como lo sabemos, a trabajar con señores que están en el máximo grado de formalidad, como pueden ser los Chapis y los Mirlos. Eso, gracias. La respuesta es que sí, hasta ahora existen grupos que idealizan, ¿no?, el romanticismo, y ahora se ha añadido no solo lo andino, sino también lo amazónico, ¿no? Entonces, vamos a abrir la respuesta, ¿no? Yo también, por ejemplo, he analizado un poco el folk metal y yo por ahí las portadas, ¿no? Las portadas es un Conan, un Schwarzenegger con Mascaipacha, pues, ¿no? Entonces, es más idealizado que eso no existir, ¿no? Y eso es, como lo digo yo, quise ir desde lo primero que para mí, bueno, obviamente están los incas modernos, pero ellos hicieron una canción, digamos, el Polen ya hizo todos 2 discos, ¿no? Digamos, la parte de los 70, ¿no? Y por eso que me interesó estudiar el Polen, porque de ahí quiero ver cómo estas figuras idealizadas y romantizadas se van perpetuando, ¿no? A partir hasta ya los grupos fusiones de los 2000, ¿no? Y como lo digo ahora, no solamente es lo andino, sino ya lo amazónico, ¿no? Bareto, un montón de bandas más, ¿no? Buenas tardes para César. Mencionaste que durante la gestión de Susana Villarán en Lima fue la primavera de la realización de eventos
¿no? O sea, habían políticas. La pregunta es si existen políticas nacionales para realizar así festivales o eventos, o depende de los municipios, porque por ejemplo, acá en Arequipa estamos bastante empezando recién en ese tema de la gestión y la realización de eventos o festivales. Ok, podemos hablarlo después con mucho mayor detalle, pero sí, efectivamente, lo digo a título personal, ocurre que hay actualmente nuevas directivas para uso de espacios, pero no son necesariamente para uso comercial, o sea, están habiendo varios intentos de ampliar el acceso de la infraestructura cultural hacia la ciudadanía y hay una nueva directiva para uso de espacios del ministerio. O sea, en estricto, si tuvieras un auspicio, la DDC, podrías tú presentar el proyecto, hacer la solicitud de que la Dirección Desconcentrada de Cultura te brinde alguno de los espacios, pero no puedes cobrarle al público. Ese es el detalle, tendrías que generar la instancia de monetización o el retorno de inversión de alguna otra manera para que ese evento en particular sea sostenible. Ese es el caso como política pública respecto al Ministerio de Cultura y lo que tengo conocimiento y que está vigente. A su vez, está en proceso varias otras herramientas, de las cuales no te puedo brindar más detalle porque eso ya sería adelantar opinión, pero lo que sí también, pero el anterior que te menciono está plenamente vigente. Es importante poder sustentar proyectos, no solicitar que te den, sino tratar de sintonizar con el manual, los reglamentos operativos de funciones y el manual operativo de funciones de cada una de las instancias en las que vayas, identificar si vas a participación vecinal, si es que hay un área de cultura en el distrito específico, si es que es desarrollo humano, pero desarrollar una estrategia para poder acercarte a la instancia pública y presentar el proyecto lo más serio posible. La lógica de gestión de recursos hacia la gestión pública no es dame porque soy ciudadano y tengo derecho, es mira mi proyecto que ayuda a la ciudadanía y en tanto tal voy a llegar a tal impacto, porque actualmente la gestión es, tienes tales insumos, desarrollas tal actividad, que tienes tales objetivos, con tal resultado y tal impacto. Si eso le presentas a una municipalidad, no tendrían por qué decirte que no, porque les ayudas a hacer su trabajo en conjunto, que esa es la tendencia de la nueva modernización del Estado, y si quieres puedes mandar una carta indicando también eso, de que actualmente hay una ley vigente, una ley de modernización del Estado, en la cual plantea justamente esas formas de cooperación, entonces puedes aludir a eso, así como a la Política Nacional de Cultura al 2030. Eso, gracias. Si esto acaba a 6:45, tenemos tiempo para una pregunta más. Sí. Sí, para María de la Luz, Ariane Gosien es un caso bien interesante, ¿no? Es bastante joven y en uno de sus videoclips, en uno de los últimos, que la canción es fuerte, no es hardcore, o sea, el videoclip también, ¿no? Hay sangre y sí, diferentes cosas, ¿no? Sí, todo chévere, interesante. Los comentarios eran bien curiosos, ¿no? Recuerdo leer alguno de ellos que decía, ¿por qué está tan comercial esta música? Eres súper fresa, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que no es cierto, bajo mi perspectiva, y de haber escuchado algunos otros grupos de metal, ¿no? ¿Tú crees que también, además de ser mujer, en ella influye el tema de la edad, de que es joven? ¿Crees que si ella fuese o tendría un poco más de trayectoria, o inclusive sin trayectoria, siendo mayor, no recibiría tanto de estos comentarios en el aspecto de decirle que es fresa, por así decir? ¿Qué opinas? No, no creo que sea por la edad, es porque es mujer. Y además, ella, gracias por hacerme la pregunta, porque me he olvidado de decir una cosa de ella que es bien importante, que ella es la primera mujer lesbiana y feminista del metal, ¿no? Del metal peruano, y abiertamente lesbiana y feminista. De hecho, I'm Not Fucking Girly trata de eso, ¿no? De cómo ella se sentía, o sea, muy retraída y como que le imponían a verse muy femenina cuando ella no quería eso, y es cuando empieza a hacer metal que puede liberarse y vestirse como se viste, que es como un skater, ¿no? Incluso tiene un grupo que se llama Skaters contra el Machismo. No sé si lo conoces. Sí, y su música también es transgresora en el sentido de que tiene una canción en la que mezcla metal con trap, ¿no? Y por eso no la critican, ¿no? O sea, por eso no la critican, no es porque por lo sonoro, es porque es mujer. No tiene que ver la edad en realidad, hasta donde veo yo, tiene que ver el hecho de que sea mujer, también el hecho de que sea lesbiana. Hay algunos comentarios contra ella porque es lesbiana. Y te digo que no tiene que ver la edad porque, por ejemplo, hay otra chica que es Katiuska Guerrero, no sé si la conozcas.
Ella ahorita está en Disinter, pero ha pasado por varias bandas de metal extremo. ¿Ya? Ella tiene 32, 33 y además de eso hace kickboxing, es entrenadora de kickboxing. Entonces te imaginarás que es una mujer masculina, ¿no? Y además ella tiene todo el rollo de que si las mujeres no están dentro del metal es porque no les gusta y porque no practican lo suficiente. Ella misma dice, a mí no me gusta trabajar con mujeres, yo prefiero trabajar con hombres porque son más disciplinados. ¿Ya? Y justamente hoy día estaba viendo un meme que habían hecho con ella, en donde ella sale practicando kickboxing, ¿no? Y la tildan de posera, de que es una posera y de que quiere ganar seguidores y por eso sube esas fotos. No la critican por su ejecución, ¿no? Por ella, por cómo es como música, por su técnica, no la critican por ella por ser mujer. Nada más eso. Bien, bueno, gracias. Damos por concluida esta mesa.